Continuamos entonces con la explicación de los factores que influyen en la cultura organizacional. Teníamos entonces la explicación principalmente de las dimensiones de la cultura organizacional: atención al detalle, orientación a resultados, orientación a la gente, orientación a los equipos, agresividad, estabilidad e innovación y toma de riesgo. Factores que influyen en la fortaleza: tamaño de la organización, edad de la organización, índice de rotación de los empleados, fortaleza de la cultura original, claridad de los valores y creencias culturales. Estos factores son sumamente importantes, ya que de acá se desprende, ¿no es cierto?, cómo nosotros vamos a trabajar ordenadamente para alinear estos elementos que son importantes para lo que es la cultura organizacional. Robinson y Coulter en el 2009 dice que exponen que en la formación y mantención de la cultura organizacional existen ciertas fuerzas que intervienen en el proceso. Una fuerza dice que el origen de la cultura organizacional son sus fundadores. Los fundadores tienen una visión del negocio que quieren plasmar en todo el conjunto de su negocio. En un comienzo, al ser las organizaciones de tamaño pequeño, es más sencillo difundir la idea del fundador, contratar a las personas que compartan los valores del negocio y que las personas hagan la suya. A la hora de mantener la cultura, entran en juego otros factores como la selección del personal. Aunque se elija la persona más idónea para el puesto determinado, un último requisito que debe cumplir es que sus valores deben coincidir en un gran porcentaje con los de la organización. La dirección, los altos directivos de las organizaciones definen las estrategias a seguir. Por lo tanto, la forma en que ellos hagan las cosas de acuerdo a la cultura se verá transmitida a los trabajadores y a la socialización, proceso que se adapta a los empleados a la cultura organizacional. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la clave para determinar cómo el factor del tamaño de la empresa va a impactar en nuestra cultura organizacional. Tal cual como se menciona en el texto. Cuando la empresa es pequeña, los dueños de la empresa, los gerentes o quienes estén a cargo de la empresa, son los principales comunicadores de esta cultura. Por lo tanto, son ellos quienes participan en todos los procesos que estén vinculados al tema de la cultura organizacional, en los procesos de reclutamiento, selección, en los procesos de estrategias. Es ahí donde ellos deben plasmar los elementos importantes de la cultura para que todos quienes formen parte de la empresa entiendan por qué estamos trabajando de esa manera y cuáles son los elementos principales que vamos a destacar en nuestra cultura. Una vez que los empleados están dentro de la organización, tienen que asimilar cada una de las premisas que tiene la cultura. Por lo tanto, aquí la transmisión que se debe generar, ¿no es cierto?, de la información, nos lleva a nosotros a considerar ciertos elementos que van a ir de la mano con esto. Por ejemplo, transmitir la cultura de la mejor manera posible para que el empleado la haga suya. Es decir, no basta solamente con comunicar, con querer decir cosas, sino que debemos ser capaces de generar una comunicación convincente. ¿Para qué? Para que el empleado entienda y sepa lo relevante que es la cultura. Compara su forma de trabajar y sus valores. Es decir, recordemos que cada uno de nosotros como persona tiene valores y tiene su forma de trabajar.
pero cuando estas son compatibles con las que la empresa está determinando para lograr el éxito, es mucho más fácil y de esa manera podemos nosotros ir respetando las formas para trabajar y los valores que tenemos por ambas partes, las personas y la empresa. A continuación se muestra un esquema de mantención de la cultura organizacional expuesto por Robinson y Coulter. Primero, determinamos la filosofía, ¿no es cierto?, de los fundadores o de los dueños. Generamos los criterios de selección para las personas idóneas que van a desempeñarse en la empresa, pero también vinculándose a la, em, a la condición, ¿no es cierto?, donde nosotros veamos si es compatible o no que esa persona trabaje en la empresa de acuerdo a lo que nosotros estamos estipulando como filosofía. La alta administración tiene la obligación entonces de comunicar y sociabilizar con respecto a los elementos principales de la cultura organizacional, donde finalmente nosotros encontramos que la cultura debe ser un proceso que se adapte entre ambas partes, los colaboradores y la empresa. Ahora vamos a hablar nosotros del clima laboral. El clima laboral, entonces, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la condición en la cual nosotros nos vamos a desempeñar. Entonces, los seres humanos no viven solos, deben relacionarse con más personas e integrarse y adaptarse a grupos. Dentro de las perspectivas laboral, deben integrarse a los grupos dentro de la organización que componen. Esta adaptación va mucho más allá de las necesidades filosóficas y de seguridad. Las personas tienen necesidades más amplias de pertenencia a un grupo social, autoestima y autorrealización. Según Chavenato, la imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores causa muchos problemas de adaptación, puesto que la satisfacción de ellas depende de otras personas, en especial de aquellas que tienen autoridad. Es importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación y la desadaptación de las personas. La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de un momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una manera de definir la salud mental es describir las características de las personas mentalmente sanas. Estas características son tres: sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respecto a los demás, ser capaces de enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida. Entonces acá, nuevamente, debemos reformular que para poder determinar em, el trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando en conjunto entre las personas y las empresas, debe estar vinculado a una condición de salud mental. Es decir, dentro de las empresas nosotros vamos a encontrar personas que tienen miradas diferentes de cómo ellos mismos son capaces de sentir la satisfacción. Pero también la empresa determina la autoridad que van a tener ciertas personas dentro de la empresa al desempeñarse en cargos jerárquicamente superiores. Esta definición de la autoridad es importante que la empresa sepa controlar y administrar de manera correcta, ya que eso nos podría generar a nosotros inmediatamente una condición conflictiva respecto de la adaptación o la desadaptación de las personas con la forma en que se genera la autoridad, y esa condición genere una insatisfacción de
el resto de las personas. Por eso que es importante que nosotros sepamos con claridad cómo las personas se sienten dentro de la empresa, cómo las personas son consideradas dentro de un grupo y cómo ellos son capaces de ir enfrentando las diferentes condiciones que se presenten dentro de una situación normal en la vida laboral. A partir de eso, debemos nosotros tener claridad, ¿no es cierto?, con estas tres características: sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respecto a los demás y ser capaces de enfrentar por sí mismos las exigencias de la vida. El clima organizacional está directamente relacionado con la motivación. Se puede decir que existe cierta casualidad en su relación. Mientras mejor motivados estén los empleados, existe un mayor interés en relacionarse, colaborar y cooperar en el trabajo. Al contrario, cuando la motivación está baja o no existe, la relación laboral se complica y el clima organizacional empeora. En casos extremos aparecen hostilidades y agresividad entre los empleados. Atkinson desarrolló un modelo que estudia el comportamiento motivacional teniendo en cuenta las determinantes condiciones ambientales de la motivación. Este modelo parte de las siguientes premisas. Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que representan comportamientos potenciales que solo influyen en el comportamiento cuando son provocados. Provocar o no estos comportamientos depende de la situación o del ambiente percibido por el individuo. ¿Qué encontramos acá entonces? Encontramos que para tener una buena condición de clima laboral, debemos entender la motivación. Entonces, la motivación es parte importante para tener un buen clima. Esto es como, en palabras muy sencillas, si nosotros tenemos un grupo de personas que lo pasa bien en su trabajo, que cumple con sus tareas, que aporta al desarrollo del éxito empresarial, genera un escenario positivo para trabajar. Ese escenario positivo es el clima organizacional. Si se provoca lo contrario, si existen inconvenientes en las relaciones que tienen entre un colaborador y otro, entre relaciones que existen entre departamentos que no sean buenas, eso provoca que, en definitiva, nuestro clima organizacional sea malo, sea negativo. Por lo tanto, esta conexión entre cómo trabajamos, cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos nos va a permitir a nosotros poder definir cómo va a ser nuestro clima organizacional. El clima organizacional comprende un espacio amplio y flexible de la influencia ambiental sobre la motivación. Existen factores que determinan el clima organizacional. Litwin y Stinger definen 9 factores específicos que se definen a continuación. Estos factores son identificados como estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e idoneidad. Cada uno de ellos nos permitirá a nosotros entender cómo estos factores pueden identificar las condiciones de trabajo dentro de un esquema. Entonces, nosotros acá vamos a tener un sistema organizacional. Este sistema organizacional
nos va a permitir demostrar cómo nosotros vamos a ir interactuando. Entonces el sistema organizacional va a generar un ambiente organizacional percibido. Esta condición nos lleva a nosotros a determinar los niveles de motivación. Respecto de esa motivación, se genera un comportamiento emergente y eso nos lleva a determinar una consecuencia para la organización. Es decir, dentro de lo que nosotros encontramos acá, este modelo nos permite a nosotros trabajar frente a lo que es el sistema organizacional. ¿Qué es lo que es el sistema organizacional? En definitiva, es la empresa, la tecnología, la estructura organizacional, la estructura social, el liderazgo, las prácticas de administración, los procesos de decisión, las necesidades de los miembros. Entonces aquí nosotros armamos una forma para poder trabajar ordenada, con una entrada, una transformación, una salida y una retroalimentación de la información, de los procesos, con la finalidad de que esto nos permita lograr los resultados que nosotros esperamos. Cuando hablamos entonces de la siguiente etapa de este modelo, hablamos del ambiente organizacional percibido. Recordemos que el ambiente eran las formas en las cuales nosotros íbamos a ir interactuando con las demás personas, con los grupos de trabajo, etc. Es decir, aquí es donde se generan las dimensiones del clima organizacional. Esto nos lleva a nosotros a combinar inmediatamente el concepto del ambiente con la motivación. Si existe entonces un buen ambiente, existe una motivación. Si no existe un buen ambiente, genera desmotivación. Suponiendo, ¿no es cierto?, que en el mejor escenario, las dimensiones del clima organizacional están súper claras para poder trabajar, el resultado de eso sería que los colaboradores van a estar dispuestos a trabajar en equipo, a compartir las buenas prácticas para poder lograr el éxito de la empresa. Es decir, tenemos una motivación que nos permite poder trabajar de manera ordenada y cooperativa. Eso nos lleva a nosotros a lograr los objetivos, a la afiliación, a reconocer las condiciones de poder, a disminuir las condiciones de agresividad y disminuir la combinación entre, a disminuir la condición del temor dentro de la empresa. De tal manera de que se genera un comportamiento a través de la motivación, nosotros podemos generar, ¿no es cierto?, la lealtad de nuestros colaboradores, la correcta utilización de los recursos, el desarrollo y cumplimiento de sus labores o actividades, la interacción entre los distintos departamentos o entre los distintos colaboradores, y finalmente se genera una condición de sentimiento de pertenencia con respecto a lo que nosotros somos y lo que nosotros sentimos por los demás en el lineamiento laboral. Las consecuencias de esto es, si nosotros tenemos un escenario positivo donde existe motivación, un buen comportamiento, la consecuencia para la organización va a ser mayor productividad, mayor satisfacción, menor rotación, menor ausentismo, menor accidentabilidad, mayor adaptación, mayor innovación y mayor reputación. De esta manera, nuestro esquema comienza a tener un efecto positivo, lo cual nos permite generar un proceso de retroalimentación para mantener o mejorar esta misma estructura y trabajar una y otra vez hasta que nosotros logremos mantener un buen clima laboral y una buena cultura organizacional. Estas condiciones son favorables para la empresa y es importante que usted conozca, ¿no es cierto?, en qué consiste cada uno de ellos. Por eso que es que los invito a que puedan revisar con mayor detalle la información explicada en el esquema.
de qué se trata cada una de estas variables, cómo se organizan, cómo se van a ir relacionando y finalmente cómo todo esto nos permite a nosotros tener buenos resultados o malos resultados. Depende, ¿no es cierto?, de la condición principal, que era mantener un buen clima laboral o un mal clima laboral. Eso es todo por esta segunda unidad. Nos vemos en una próxima cápsula, ya hablando en nuestra última unidad. Chao, chao.